verdadero sentido de la sangre de Cristo. Bueno, hace algunos años se popularizó, se hizo muy, muy, muy popular, y creo que pasó de al menos 2 generaciones o 3 generaciones. Algunas frases como la sangre de Cristo te cubra, cúbrete con la sangre de Cristo, a algunas frases de estas, refiriéndose las personas a la protección divina, algo así como cosificando la sangre de Jesús en una especie como de objeto, ¿no? Reduciendo el enorme concepto de la sangre de Jesús a una especie de amuleto de protección, ¿verdad? Yo iba caminando y en eso salió el asaltante y dije, me cubro con la sangre de Cristo. O le dije, cúbrete con la sangre de Cristo. Y comenzó a temblar y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Frases así se hicieron muy populares, por lo cual, si acaso alguna vez usted escucha algo semejante, bueno, pues debemos de reconsiderar y en algún momento corregir estas fallas teológicas que no son poco importantes. Son importantes que la gente sepa el correcto sentido de la sangre de Jesús. Bien, la sangre de Jesús tiene un valor, tiene un objeto teológicamente expiatorio. El propósito de que la sangre de Jesús se haya derramado es un propósito primariamente expiatorio. Y de hecho, podríamos decir que únicamente expiatorio, por lo cual no debemos pensar que eso reduce el valor de la sangre de Jesús. No es así. Miren, acompáñenme a Éxodo 12:13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, está hablando prácticamente de la muerte, ¿verdad? Que la señal de la sangre le salvaría de la mortandad que venía sobre Egipto. Es decir, la sangre era efectivamente una protección, pero una protección que representaba la alianza entre, y recordaba la alianza entre Dios e Israel, y en este caso de lo que se salvaba no eran de los accidentes ni de otros eventos, sino de la propia muerte que venía sobre Egipto. Ahora nosotros fuimos puestos de muerte y trasladados al reino del Señor, al reino de la vida. Por lo cual también este pasaje es sumamente ilustrativo en cuanto se refiere a una expiación. Es decir, expiación, recuerde que es tomar el lugar de alguien. También en Éxodo 30:10 encontramos el siguiente pasaje: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Bueno, Aarón necesitaba, la casta sacerdotal necesitaba purificarse, y esto pues se hacía, es decir, se expiaba el pecado de aquellos sacerdotes únicamente con la sangre de aquellos sacrificios. El Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya vemos que la sangre tiene el objeto de hacer una expiación, es decir, tomar el lugar, cubrir el pecado de alguien más. ¿Por qué? Porque ese animalito era inocente, ¿verdad? Del cual tomaban la sangre, ese animalito, esa sangre era inocente, y bueno, pues esa sangre llevaba el pecado de alguien que no lo era. Mire, vamos a Hebreos 9:22. Te invito a ir ahí a
carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, y dice: y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, remisión de los pecados, no se pasa por alto los pecados si no hay algo que lo expíe o si no hay algo que tome su lugar, no hay algo que lo cubra necesariamente, tiene que ser con la sangre. Recuerda esto el libro o la carta a los Hebreos, ahí en el versículo 7 del mismo capítulo dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ojo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados, por los pecados de ignorancia del pueblo. Hay pecados de ignorancia, interesante, ¿verdad? Pero la expiación siempre es por medio de sangre. Mire, le ruego ir ahí a Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 7:14. También es un pasaje bastante claro en este sentido. Dice de la siguiente manera: yo dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya, podemos emblanquecer nuestros ropajes delante de Dios únicamente por medio de sangre. Es una paradoja también del lenguaje, que valga la ilustración. Aquí queremos decir que nadie emblanquece ropas con sangre, ¿verdad? La sangre es bastante escandalosa en ellos. Sería un espectáculo grotesco ver ropajes emblanquecidos con sangre, pero la sangre de Jesús espiritualmente tiene tal valor que su sangre sí emblanquece nuestros ropajes, es decir, nuestra alma es purificada, es presentada como limpia, como pura, como blanca delante de Dios, pero por medio de la sangre únicamente de Jesús. Le ruego ir también ahí a Mateo 26:28. Vamos a Mateo 26, Mateo 26:28. Mateo 26:28. Todos los pasajes que hablan de la sangre de Jesús hablan en este sentido. Usted no va a encontrar otro diferente. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre, dijo el Señor Jesús. Bueno, leo del 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para quitar, para remover, para cubrir los pecados de aquel que acepta por medio de la fe este glorioso sacrificio. Pues mis hermanos, ahí está muy claro el sentido de la sangre de Jesús. Le ruego ir ahí nuevamente, vámonos al Antiguo Testamento. ¿Y qué le parece si nos vamos ahí al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 10? Bien, dice nuevamente, pues habla sobre el sacerdote, pero en este caso queremos darle el sentido de que el objeto el sentido de la sangre no va a cambiar, siempre va a ser la expiación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, y por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Pues así es, mis hermanos, el sentido de la sangre de Jesús no va a ser otro más que la expiación de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Mis hermanos, en el otro sentido, en el otro caso,
cuando hablamos de la protección divina, del auxilio divino, pues aquel salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se acuerda? Y como ese, hay numerosísimos pasajes en donde se nos habla de la protección divina. A sus ángeles mandará cerca de él para que su pie no tropiece en piedra, etcétera. Muchísimos que podríamos estar citando, en la que ya sea los ángeles, ya sea la providencia divina, ya sea el poder de Dios, ya sea la mano de Dios, ya sea el decreto de Dios, ya sea la predestinación divina, cumplan un propósito protector en la vida de nosotros, de los creyentes. Sí, pero la sangre de Jesús no tiene este objeto ni propósito. La sangre de Jesús únicamente va dirigido a cubrir nuestras faltas y nuestras rebeliones, a presentarnos aceptos, presentarnos limpios delante de Dios, presentarnos puros, presentarnos con ropajes blancos delante de los ojos de Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, mis hermanos, y en el acto de la comunión, por eso es tan importante, lo recordamos en el elemento del vino. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así está, lo dice Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es su sangre la que nos limpia, la que nos purifica del pecado de nuestra alma. Pero únicamente tiene esa misión, vamos a usar esta palabra, ese objeto, ese propósito, ¿verdad? Y no el de la protección divina en otros sentidos de la vida ordinaria. Dios les bendiga y esté siempre con ustedes.